Bueno, vamos a hablar de hipertensión arterial y mi grupo está conformado por las personas que están viendo en pantalla. Aquí también les mostramos el índice de los temas que vamos a hablar en este video. Listo, yo voy a hablar de la definición de hipertensión. La hipertensión es una enfermedad silente. Esto hace referencia a que es asintomática, es decir, que carece de síntomas que nos alerten de que algo no funciona bien. Y lo que pasa como tal es que hay una elevación continua de la presión dentro de las arterias. Y cuando digo continua es que ya se han hecho varias mediciones, que es persistente esta presión, pues esta no es una enfermedad que se diagnostique en una sola toma. Y cuando hablamos de presión dentro de las arterias, normalmente damos una cifra más alta y otra cifra más baja. Y esto hace referencia a la presión arterial sistólica y a la presión arterial diastólica. Y en el caso de la enfermedad se encontrará aumentada de la normal, que la presión normal es 120/80. Bueno, vamos a hablar de los signos y síntomas. Tenemos dolor intenso de cabeza o cefalea, dolor en el pecho, que es angina de pecho. Tenemos mareos, dificultad para respirar o disnea, náuseas, vómitos, visión borrosa o cambios en la visión. Hablando de la etiología, tenemos dos tipos de factores, los que son no modificables, como la genética, la edad, y si el paciente cursa con enfermedades de base como diabetes, nefropatías u obesidad. Y los factores modificables, que son alimentos altos en sodio, grasas trans, insuficiencia de frutas y verduras, si hay inactividad física y consumo de tabaco y licor. También vamos a hablar de la clasificación según la etiología, que tenemos dos tipos. La primera es hipertensión arterial esencial o primaria, que es cuando no existen causas fisiológicas de origen conocido, y la hipertensión secundaria, que se debe a una gran variedad de causas, y se trata de una manifestación de otra patología. Según la enfermedad, los mecanismos que contribuyen a la patogenia de la hipertensión arterial varían desde efectos hormonales sobre la musculatura lisa vascular a cambios en la hemodinámica. En la mayoría de los casos, la hipertensión secundaria se debe a enfermedades renales o tienen su origen en trastornos endocrinos o metabólicos. Y hay una alteración en la producción de hormonas, como lo son la estimulante de la tiroides, las tiroideas, la aldosterona, los glucocorticoides o los mineralocorticoides. Y como factores de riesgo tenemos la raza negra, ya que estas personas tienen alta sensibilidad a la sal, si son mayores de 60 años, si hay obesidad y sobrepeso, el entorno, también si es un ambiente urbano, ya que hay aumento del estrés, alto consumo de alimentos altos en sodio, consumo de alcohol, sedentarismo, colesterol de HDL reducido y colesterol de LDL elevado y microalbuminaria en la diabetes. La clasificación la basamos en cuanto al séptimo informe de Joint Nacional para la Prevención, Detención, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial. Bueno, encontramos en esta clasificación que el estadio 3 ha sido eliminado porque tiene estrategias terapéuticas que son esencialmente iguales al estadio 2. Encontramos una presión normal sistólica menor de 120 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. En la hipertensión arterial, en el estadio 1, encontramos una presión arterial sistólica de 140 a 159 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. En cuanto al estadio 2 de hipertensión arterial, encontramos una presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor a 100 milímetros de mercurio. Como otro dato sobre el aumento de la hipertensión arterial, tenemos la bata blanca, que sucede solo cuando hay un ambiente médico, o sea que hay aumento de la presión por un médico o por la presencia de un enfermero. Hablando acerca de la fisiopatología, es entonces la hipertensión arterial una presión arterial alta y permanente y va a tener diferentes causas, como lo son la primaria o también llamada esencial o secundaria. Por un lado, la primaria se da en la mayoría de la población y en esta no se conoce la causa.
puede ser genética o adquirida. Genética quiere decir entonces que afecta al gen del sistema renina-angiotensina-aldosterona y a su vez el volumen intravascular y el tono vascular. Por otro lado, la adquirida son todos los factores de riesgo que nos pueden llevar a adquirir esta enfermedad, como son, por ejemplo, los malos hábitos de vida, el bajo acceso a la salud y las bajas condiciones socioeconómicas. Todo esto generaría alteraciones sistémicas de diferentes partes del cuerpo que están involucradas con la presión arterial. Por un lado, los vasos sanguíneos, que al alterar su función podrían disminuir el óxido nítrico, aumentar la síntesis de endotelina 1, provocar un defecto en los canales de sodio, cloro y potasio y generar una respuesta excesiva de catecolaminas. En cuanto a lo estructural, se podría generar una respuesta exagerada de la túnica media y en el sistema nervioso central puede haber un aumento del tono simpático basal, una respuesta anómala del estrés, una respuesta anómala de señales de presión y volumen. En cuanto a los receptores de presión y volumen, hay una desensibilización de los varorreceptores. En cuanto a la suprarrenal, hay una fuga o regulación anómala de las catecolaminas. Y en cuanto al riñón, hay una retención de líquidos, de sodio y agua, lo que nos puede provocar una incapacidad de regular el flujo renal, un defecto de canales iónicos y una mala regulación hormonal. Por otro lado, según la causa secundaria, allí sí se conoce la causa que puede ser estructural u hormonal. Algunas de las posibles causas de esta puede ser exógenos, que puede ser causado por medicamentos que aumentan la actividad simpática del sistema renina-angiotensina. En la parte renal hay una enfermedad del parénquima y una estenosis arterial renal. En la parte mecánica hay una coaptación aórtica y en la parte endocrina hay una alteración de la hormona tiroidea, una feocromocitoma y un exceso de hormonas suprarrenocorticales. Es importante mencionar que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, pero puede tratarse con adaptativos cardiovasculares. Bueno, también vamos a tener unos cambios bioquímicos y estructurales, eh, como lo son la ruptura del equilibrio o la tensión de la pared mecánica. Pues en ruptura del equilibrio tenemos vasoconstrictores como endotelina 1 y vasodilatadores como el óxido nítrico. Y en la tensión de la pared mecánica se da por lesión de la difusión endotelial. Ambas van a causar un aumento de la permeabilidad, que causa también un aumento de la perfusión. Hay activación de la cascada de coagulación y plaquetas, alteración del depósito de fibrina, hay necrosis fibroide de las arteriolas, trombosis, daño endotelial. Esto causa una proliferación de músculo liso, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, luego vasoconstricción, hay natriuresis por presión, disminución del volumen y liberación adicional de vasoconstrictores, lo que puede causar una hipoperfusión, isquemia o disfunción de órganos terminales. Haciendo un pequeño resumen de lo que nos puede afectar en los órganos, entonces tenemos que puede haber un aumento de la poscarga y un daño arterial. Entonces, por el lado del aumento de la poscarga, tenemos una disfunción sistólica y una hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo que nos puede ocasionar una disfunción diastólica, que más tarde puede convertirse en una insuficiencia cardíaca. Por el lado del daño arterial, tenemos una pared vascular debilitada que puede ocasionar una hemorragia cerebral, afectaciones en el sistema renal y en la parte oftalmológica. Entonces, si se afecta la parte renal, puede ocasionar una insuficiencia renal y si se afecta, la parte oftalmológica, puede ocasionar una retinopatía. En cuanto a la arteriosclerosis acelerada, hay una alteración en la coronaria, en la arteria cerebral carotidia y en la aorta. Esto nos puede ocasionar, digamos que en cuanto a la afectación de la hemorragia cerebral,
en cuanto a la afectación en la arteria aórtea y en la arteria cerebral y carotidia, puede ocasionar un SB. Y si hay un aumento de la demanda de oxígeno, o puede que también ese aporte de oxígeno disminuya, que ocasione, por ejemplo, una isquemia o infarto del miocardio. Bueno, ya en cuanto a los criterios y las pruebas diagnósticas, tenemos una prueba reina que se llama la toma serial de la presión arterial. Esta prueba nos sirve para verificar si una persona es hipertensa y se le deben realizar 3 tomas de la presión arterial. Estas tomas se deben realizar durante 3 días consecutivos en 3 posiciones diferentes, en decúbito supino, en sedente y en bípedo. Estas tomas se deben realizar en lo posible a la misma hora y que se hagan en horas de la mañana cuando el paciente o la persona eh, no tenga pues como agitación o esté en estado de reposo. También hay unas pruebas diagnósticas complementarias, pero que no son menos importantes, y esta pues se debe priorizar la auscultación cardíaca en los troncos supraórticos y también en los abdominales para que haya una búsqueda de soplos. También se debe evaluar los pulsos periféricos, se debe evaluar el déficit neurológico o encefalopatía hipertensiva y también se debe hacer hincapié en el fondo de ojo, que esta prueba pues quizás es un poco olvidada, pero nos puede ser muy útiles en este escenario, ya que nos ayuda a descartar retinopatía hipertensiva. En cuanto al tratamiento, en la parte de la exploración del paciente es importante tener en cuenta 4 aspectos. Uno de ellos es el antecedente familiar. Preguntarle al paciente si algún familiar tiene enfermedades importantes. Otro sería la anamnesis. Preguntarle si sufre de alguna enfermedad renal, patologías endocrinas o hábitos tóxicos. En cuanto a la exploración física, es necesario tener en cuenta el peso del paciente, la toma de las frecuencias de presión y la exploración de la retina. Como pruebas complementarias, se pueden hacer pruebas de sangre y orina, electrocardiogramas y ecocardiogramas. Listo, en las recomendaciones para acompañar al tratamiento está disminuir el consumo de sodio y de sal, también suspender el hábito de tabaco en caso de que el paciente fume, reducir el consumo de alcohol, efectuar un plan de ejercicio que se divide en calentamiento, trabajo aeróbico, resistencia y al final relajación. También se puede acompañar de actividades como caminar o nadar en un tiempo de 30 a 45 minutos.